reunión, a esta transmisión, para que otras personas igualmente puedan recibir esta palabra y que puedan ellos escucharla y ser bendecidos. Bien, si puedes abrir tu Biblia, por favor, voy a leer en la palabra de Dios, Segundo de Crónicas, capítulo 17, y voy a leer a partir del verso 1. Segundo de Crónicas, capítulo 17, y voy a leer verso 1. Lo vas a ver tú en tu pantalla en cuanto yo empiece a leerlo. Me he esperado un poquito para que tú tengas la oportunidad de buscarlo en tu Biblia. Dice la palabra de Dios así: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. Escucha bien, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra que el día de hoy tú tienes para nosotros. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra fluya a través de estos medios y llegue no solamente a las casas, sino que llegue al corazón de cada persona que está conectada y está escuchando esta palabra. Bendícelo, Señor, con revelación, que haya revelación de esta palabra en sus corazones, en sus mentes, que haya una transformación para ellos. Te pido, Padre, que hables a través de mi boca, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, de distracción, que quiera, Señor, quitar esta palabra del corazón de cada persona, sea ahora reprendido, sea quitado ahora en el nombre de Jesús, y pueda llegar limpia esta palabra hasta el corazón de cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos hoy a ver en buena medida es una historia, la historia de un rey, del rey Josafat. Es una historia de muchos contrastes, una historia impresionante de errores y también de actos impresionantes de fe. Así es que la historia de este gran rey Josafat nos va a ayudar mucho para comprender las dos actitudes de las cuales yo les he venido hablando en las dos últimas conferencias: dependencia o independencia. Así es que las actitudes de dependencia, las consecuencias que tienen, y las actitudes de independencia de Dios, las consecuencias iguales que pueden tener en la vida y en el destino de una familia, en el destino de un reino, en el destino de un país inclusive. Así es que estoy seguro que esta historia nos va a dar mucha luz, nos va a dar una inspiración correcta para que nosotros nos movamos correctamente dependiendo de Dios siempre. Así es que esta es la última conferencia de esta serie de dependencia o independencia. Ojalá y que todos nosotros hayamos entendido por la palabra de Dios que es necesario depender de Él todos los días. Bueno, quiero empezar esta historia hablándoles de el papá de Josafat. Josafat era descendiente directo de David, del rey David. Fue hijo de Asa,
quien reinó sobre el reino de Judá desde el año 967 hasta el año 925 antes de Cristo. Les pongo en el contexto histórico para que ustedes lo puedan comprender. David era el rey sobre todo Israel. David heredó a Salomón el reino completo de Israel. Él edificó el templo, hizo obras extraordinarias. Pero cuando murió Salomón, el heredero del reino era Roboam, su hijo. Así es que él heredaría todo el reino de Israel, pero hubo un caudillo, hubo un hombre que se rebeló en contra de Roboam, y Roboam no consultó a Dios, consultó a otros consejeros, no hizo lo que Dios decía, y entonces aquel caudillo, aquel rebelde, logró quitarle una gran parte de todo el territorio, de todas las ciudades y de todas las tribus que comprendían el reino de Israel. Así es que Roboam se quedó únicamente con 2 tribus que eran gobernadas por él, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. A este reino se le llamó el reino de Judá. Ahora bien, el otro reino fue gobernado por el caudillo rebelde que le arrebató a Roboam ese territorio, y él se quedó con 9 de las tribus. La otra tribu, van a decir 9 más 2 son 11, eran 12. Sí, la otra tribu es la de Leví. Ellos no tenían un territorio, ellos estaban sirviendo en el templo, Jehová era su porción. Así es que los levitas se quedaron en el reino de Judá, pero las otras 9 tribus estaban en el reino de Israel. Así es que por eso hay 2 reinos que tú puedes ver en esta historia, el reino de Israel y el reino de Judá. Bueno, Asa fue rey del reino de Judá. Apenas habían transcurrido 20 años de aquella división cuando Asa vino a ser rey. Sucede que Roboam solamente pudo reinar 17 años y su sucesor solamente estuvo 3 años al frente del gobierno. Su sucesor fue Abiram. Así es que Asa, a los 20 años de esta división, empezó a ser rey sobre Judá, y hizo cosas muy buenas como rey de Judá. Quitó la idolatría, y hubo durante su reino un brote de sodomía, es decir, de homosexualismo, que él quitó, erradicó por completo de su nación el homosexualismo. Fue un hombre con corazón íntegro, pero él tuvo problemas con el reino de Israel. El rey Baasa, que se había sublevado a sí mismo contra Jeroboam y le arrebató el reino a Jeroboam. Baasa no solamente se conformaba con tener ese reino, sino que quería quitarle al reino de Judá el territorio que ellos tenían. Así es que él estaba empecinado en arrebatar de Asa sus territorios y quitarles las riquezas y quitarles todo, y él ser el único rey sobre Israel. Así es que Asa estuvo enfrentando constantemente este enfrentamiento con Israel, hasta que Israel se alió con el rey de Siria, y con esa alianza con el rey de Siria era inminente la invasión sobre Judá. Así es que Asa cometió un error. Asa buscó deshacer la alianza que tenía Israel con Siria a través de dinero. Quitó todo el oro, la plata que había en el templo de Dios y se lo entregó al rey de Asiria, para que el rey de Siria él
deshiciera aquella alianza que había hecho con Israel y que los atacara. Así es que el rey de Siria recibió todo ese dinero, toda esa plata, todo ese oro, y fue a atacar a Israel y aún le quitó algunas de las ciudades. De esa manera el rey Baasa de Israel dejó de molestar a el reino de Judá. Pero esto había sido un error. Dios no lo había visto bien esto. Quiero que ustedes vean segundo de Crónicas capítulo 16 verso 7. Segundo de Crónicas 16, 7. Esto es lo que Dios le mandó decir al rey Asa, papá de Josafat. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Le dijo: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, cuando tú te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Escucha bien, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto para con Él no habla aquí de conducta. De lo que está hablando es de creer en Él, de depender de Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante, le dijo a Asa, habrá más guerra contra ti. Él pensó que con esta alianza se quitaría la guerra. Él pensó que con esta alianza tendría un tiempo de paz, que dejarían de enfrentarlo, pero Dios le avisa lo contrario y le dice: por cuanto dependiste de otro, fuiste a solicitar ayuda de otro, del rey de Siria, y no me buscaste a mí, le dice: la guerra ahora será todavía más frecuente. Así es que el rey Asa había experimentado anteriormente la ayuda de Dios en contra de enemigos como Etiopía, y sin embargo en esta ocasión recurrió a una alianza estratégica basada en el dinero, basada en el oro y la plata, que por cierto no eran suyas, era la que estaba en el templo de Dios. Era la plata y el oro que habían puesto allí Salomón. La tomó y se la dio al otro rey para que fuera su aliado y quitarse de encima a la amenaza que había del rey de Israel. Esto fue un error muy grave. Recuerden este error que tuvo Asa, recuérdenlo por favor. Bueno, yo quiero leerles lo que estaba haciendo el rey Josafat. Josafat, su hijo, muere el rey Asa, y el rey Josafat entonces viene a ser el rey. Segundo de Crónicas capítulo 17 verso 1 es donde estábamos leyendo recién. Segundo de Crónicas 17, 1 dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, en lugar de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Nos dice más: al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías,
para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Ebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y ninguno de ellos osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, y le traían tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Así es que ustedes pueden ver a Josafat un inicio notable como rey. Empezó a hacer cosas muy buenas, hizo una reforma educativa. Mira bien, la reforma educativa que hizo Josafat fue que capacitó a los príncipes, los envió junto con levitas y sacerdotes para que fueran a cada una de las ciudades de Judá y le enseñaran al pueblo acerca de la ley de Dios. Así es que todo el pueblo recibió una educación en la ley de Dios. Esto es una reforma educativa de éxito, una reforma educativa positiva. No los envió a enseñarles ideología de género, ni les envió a enseñarles de comunismo y socialismo. Les envió a que conocieran a Dios, que conocieran la ley de Dios. Un buen rey haciendo una buena reforma educativa. No solamente eso, es una reforma religiosa. Porque todas las imágenes que había en su territorio, que la gente había levantado, él las quitó de su territorio. Así es que no permitió que hubiera imágenes de otros dioses en su tierra. Y entonces hubo una gran adoración y conocimiento de Dios durante su reino. Y el resultado fue que Dios hizo caer pavor en los reinos adyacentes, adjuntos, vecinos, de tal manera que ninguno de ellos quiso enfrentarlo. Lo veían muy poderoso, le empezaron a dar presentes, de tal manera que él se hizo una fama de un hombre, de un rey muy poderoso. Así es que todo iba bien hasta que cometió un error grave, un error fuerte. ¿Recuerdan ustedes que Asa, su papá, resolvió un problema, el problema de la amenaza de Israel lo resolvió con una alianza estratégica con Siria? Bueno, pues Josafat, viendo que la principal amenaza que él tenía era el reino de Israel, no el reino ni de Siria, ni de los filisteos, ni de ninguna otra nación vecina, sino su pueblo hermano, el reino de Israel, era la principal amenaza en contra suya. Decidió emparentar con el rey de Israel, de tal manera que casó a su hijo con la hija del rey de Israel. El rey de Israel en ese momento era nada menos que Acab, y su esposa, su mujer, era Jezabel. Quiero que ustedes sepan, para que ustedes lo pongan en el contexto histórico, Acab igualmente había hecho una alianza estratégica con el reino de Fenicia, con el reino sidonio, de tal manera que la princesa fenicia Jezabel la tomó como esposa para tener a Sidón como un aliado.
Así es que Israel estaba en esta parte, de la otra parte Sidón, y hacían una pinza en donde dejaban a la mitad a Siria, de tal manera que Siria tendría problemas si quería volver a atacar a Israel. Eso fue una alianza, estrategia que él pensó. Pero Jezabel era una mujer terrible, una mujer endemoniada, era una mujer terrible verdaderamente, que durante el reino de Acab fue matando a todos los profetas de Dios hasta que no quedara ninguno. Mató a todos los profetas de Dios, y en lugar de los profetas de Dios empezó a levantar profetas a sus dioses, al dios de Baal, al dios Asera, de tal manera que el pueblo de Israel ya no sabían quién era el verdadero Dios, porque los profetas les estaban enseñando otra vida, les estaban enseñando otros dioses. ¿Qué diferencia con el reino de Judá? Josafat les estaba enseñando al pueblo acerca de la ley de Dios, les estaba enseñando qué era lo que a Dios le agradaba. Estaban adorando a Dios, había quitado a los dioses ajenos. Pero en el reino de Israel estaban eliminando a los profetas de Dios, estaban enseñando al pueblo con costumbres paganas, les estaban enseñando a hacer lo incorrecto, estaban estableciendo doctrinas y un adoctrinamiento incorrecto en el reino de Israel con Acab y con Jezabel, y habían matado, para el momento en el que él emparentó con Acab, ya había ocurrido esto, ya habían matado a todos los profetas de Dios, y Elías ya se había levantado en contra de Acab y Jezabel y había matado también a todos los profetas de Baal y de Asera, y habían sido restablecidos nuevos profetas por Jezabel. Así es que era un tiempo terrible, y Josafat pasó por alto lo que estaban haciendo ellos. Pasó por alto que estos eran unos impíos, pasó por alto que eran unos endemoniados, pasó por alto todo lo que ellos estaban haciendo, y estableció una alianza con Acab, pensando que con esa alianza cualquier amenaza de Israel en contra suya quedaría eliminada, puesto que ahora serían reinos unidos. Esto fue un error grave. Acab, inmediatamente que se realizó esta alianza, el rey Acab pensó que teniendo a Judá como su aliado, y teniendo tanta fama de poder como le había dado Dios, tanto poder que él tenía, decidió ir a atacar al rey de Siria para quitarle las tierras que antes le había quitado a Israel, Siria. Así es que le dijo a Josafat: ayúdame, ven conmigo a esta guerra para tener el éxito, para tener triunfo. Así es que Josafat quiso consultar a Dios, pero en la tierra de Israel ya no habían profetas de Dios, había uno solo, y ese único profeta de Dios le dijo que no fuera, porque iba a ser una debacle, que iba a ser terrible lo que iba a suceder. Todos los otros profetas, los profetas de Baal y de Asera, le decían que sí, que fuera, que Dios les iba a dar la victoria. En fin, ellos simplemente eran apoyadores, eran bots del rey de Acab. Así es que fueron a la guerra, y cuando estaban en la guerra, Acab tramó un plan maléfico, un plan terrible. Él dijo: bueno, si caemos vencidos y Siria viene contra mí, yo me voy a disfrazar. Él se disfrazó de un soldado, se disfrazó de guerrero, de tal manera que el único que estaba vestido con ropas reales y la corona de rey era Josafat. La idea era que si ellos caían vencidos, entonces a quien matarían sería Josafat, y él libraría, él escaparía, y ese era su malévolo plan. Pero cuando perdieron la batalla y Siria vino, los sirios vinieron para atrapar al rey, y vieron que era Josafat y no era Acab, lo dejaron suelto. Un soldado, dice la palabra de Dios, tiró un tiro hacia el aire con su arco, envió la flecha,
y esto era de Dios. La flecha fue a dar justamente, aunque fue lanzada simplemente a la aventura, esa flecha fue a dar entre el casco y la armadura que tenía Acab. Así es que entró por ese pequeño lugar, esa pequeña ranura entró y lo mató allí en el campo de batalla Acab. Así es que mira bien que el destino terrible que Dios tenía para Acab estuvo a punto de ser el destino de Josafat, porque había hecho lo incorrecto, porque se había aliado con una persona equivocada que hacía el mal, no dependió de Dios, no buscó a Dios en contra de esta amenaza, sino que él, conforme a las costumbres de su tiempo, ideó una alianza estratégica mediante un matrimonio. De esta manera él pensó que resolvería el problema, pero no buscó a Dios en esa decisión. Un error muy grave. Dios le mandó una advertencia, le mandó un profeta que lo reprendería. Dice segundo de Crónicas 19:1. Vean ustedes, segundo de Crónicas 19:1. Dice la palabra: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Escucha bien, escucha bien. A Dios no le gustó esto. Nosotros debemos depender de Dios en todo momento, en toda circunstancia, con toda amenaza, con todo problema que esté frente a nosotros. Intentar hacer alianzas con otras personas, con nuestras propias ideas, tratando de obtener un beneficio, esto no va a resultar, y mucho menos si esas personas con las cuales tú te alías son unos impíos. Esas personas con las cuales tú te alías son personas que están haciendo el mal, que están promoviendo cosas incorrectas en nuestros tiempos. Por ejemplo, hoy día yo puedo ver a un montón de cristianos que no solamente votaron, sino que están apoyando un movimiento social basado en hechicería, basado en brujería, y que está promoviendo valores totalmente anticristianos. Promueve directamente el anticristianismo y el ateísmo. Promueve directamente la sodomía. Promueve directamente el homosexualismo, el lesbianismo. Promueve que se adoctrine a los niños, diciéndoles acerca de las teorías de género, ideologías de género, diciéndoles de que es lo más normal que un niño pueda decidir cuando crezca qué es lo que quiere ser, si hombre, mujer, homosexual y no sé qué. En todas estas ideologías de género hay más de 50 diferentes géneros que estos perversos han ideado en su perversa cabeza, y eso es lo que quieren adoctrinar a tus hijos. Y es lo que quieren enseñarles a ellos, y en teorías de socialismo y comunismo y estas cosas, y se oponen a la iglesia y se oponen a Dios, y cristianos están apoyando a esta gente, y los apoyan vehementemente todos los días en las redes sociales. Es terrible esto. Yo quiero que lean esta palabra que dio el vidente Jehú, hijo de Hanani. Hanani fue el que reprendió a Asa por lo que había hecho. Bueno, ahora su hijo reprendería a Josafat y le dijo: ¿al impío le das ayuda? Yo quiero que ustedes reflexionen en esto. ¿Al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Esto no es lealtad. La lealtad es que tú ames a los que aman al Señor. Si alguien aborrece al Señor, no puede ser tu amigo.
No puede ser. Lealtad es que tú seas enemigo de los enemigos de a quien amas. Así es que si Dios tiene enemigos, tienen que ser tus enemigos. La palabra de Dios nos dice que no puedes tú hacer alianza con este mundo. Dice que los que se hacen amigos de este mundo se constituyen enemigos de Dios. Así es que cuando tú estás haciendo amistad con este adoctrinamiento, cuando tú estás haciendo amistad con estas formas de este mundo, cuando tú estás haciendo amistad con estas ideologías que existen, lo único que tú estás haciendo es ser enemigo de Dios. Wow, es impresionante. ¿Y esto de dónde sale? De que tú quieres tener tu propio criterio en vez de buscar la dirección del Espíritu Santo, tener discernimiento del Espíritu Santo y darte cuenta lo que está detrás de todos estos movimientos sociales que estamos viendo en nuestro tiempo. Al impío le das ayuda, amas a los que aborrecen a Jehová. Le dice, pues de la presencia de Dios ha salido ira contra ti. Pero escucha bien, verso 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mira bien, buscar a Dios le dio un beneficio. Así es que aunque salió ira de parte de Dios, dijo, ok, pero te estamos perdonando, te estoy perdonando por esta ocasión. No cometas tonterías, le estaba diciendo a Josafat. Así es que Dios lo libró de una muerte. Dios lo libró de un plan malévolo que Acab había tramado en su contra. Dios lo libró en ese momento de quedar muerto. Toda su gloria, todo lo que él había hecho hubiera sido para nada, hubiera sido un desperdicio total en ese momento si hubiera sido muerto por los sirios. Dios fue el que lo salvó de ese malvado plan que su aliado había hecho en su contra. Nada más para que ustedes se den cuenta. Pero Josafat fue librado de parte de Dios en este momento, pero las consecuencias de esta alianza que él hizo trajeron gravísimos problemas para su reino. Léanlo, segundo de Crónicas capítulo 21 verso 1. Segundo de Crónicas 21:1. Tú que apoyas este tipo de movimientos y que estás permitiendo que la educación cambie y que sean adoctrinados los niños, y tú estás apoyando a esa gente simplemente porque tienes una rabieta contra otros dirigentes de la nación. Tú que has estado haciendo esto, mira lo que puede venir para ti. Segundo de Crónicas 21 verso 1. Dice la palabra, ve lo que pasó. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les dio muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero le dio el reino a Joram porque era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero que ustedes vean que el resultado de esta alianza fue que a partir de que murió Josafat, su hijo subió al reino y se acabó la era de esplendor, se acabó la era dorada del reino de Judá, se acabaron los buenos tiempos, llegó
un hijo, llegó Joram, haciendo las mismas cosas que había hecho Acab. Acab mataba, Acab aniquilaba para ganar el poder. Esto es lo que hizo Joram, mató a sus propios hermanos. Y a partir de ese momento el reino de Judá se vio invadido por imágenes de otros dioses. Se permitió que cada quien creyera en el Dios que se le diera la gana creer. Ya nunca más enseñó al pueblo de Dios acerca de Dios. La mujer de Joram, que era hija de Jezabel, había aprendido muy bien a dominar a su marido, de tal manera que Joram era un nuevo títere, pero ahora de la hija de Jezabel. Así es la cosa. Mira nada más que tú estás apoyando a los enemigos de Dios, y el resultado lo vas a tener en tus hijos. Que tus hijos sean adoctrinados, que tus hijos sean los que reciban toda esa ideología, todo ese formato, y ellos no quieran saber ya nada de Dios, y que se aparten del Señor y se acabe lo que tú has formado y lo que tú has creído y lo que tú has fomentado en ellos, se acabe por completo por estar apoyando este tipo de cosas. Una alianza que trajo desastre a toda la nación, a todo el reino de Judá. No obstante, quiero que veas Josafat todavía siendo rey, después de haber regresado a Jerusalén y que se salvó, recibió aquella reprensión de parte del profeta y tuvo nuevamente la oportunidad de reivindicarse. Lee lo que pasa, segundo de Crónicas capítulo 20. Segundo de Crónicas 20, léelo en tu Biblia, por favor, ahí tómalo rápidamente en tu Biblia. Segundo de Crónicas 20, dice: pasadas estas cosas, pasado esto que ocurrió con Acab, pasado esto que Dios lo salvó, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Wow. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y también de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor. ¿Qué haría Josafat? ¿Volvería a buscar una alianza estratégica? ¿Qué haría Josafat? ¿Tomaría el dinero del templo para buscar comprar a otro ejército, a mercenarios que vinieran a apoyarle? ¿Qué haría Josafat en esta nueva amenaza que él estaba enfrentando? ¿Qué haría ahora? Parece ser que sí aprendió. Verso 3: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también en todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor, pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sigue con su oración. Quiero que te saltes al verso 12. Luego tú lees toda la oración, es una lectura larga. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, dice Josafat, está concluyendo esta parte, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos.
Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Vean la oración, ¿qué oración? Dependiendo de Dios, humillándose delante de Dios, buscando la ayuda de Dios en contra de la amenaza, en contra del problema que ellos tenían. Y le dijo: yo no tengo fuerzas, Señor, no tenemos fuerzas para enfrentar a este enemigo. No sé qué hacer, le dijo Josafat. Mira bien, un rey que se para delante del pueblo y dice: no sé qué hacer. Probablemente sería criticadísimo en nuestros tiempos un jefe de estado que se pare delante de la nación y diga: no tengo idea qué hacer. El problema es tan grande que no sé qué hacer. Vamos a buscar a Dios. Imagínense lo que dirían hoy día los medios. Imagínense las críticas. Imagínense a todo mundo cómo tratarían a un gobernante que dice esto. Bueno, Josafat lo dijo. Josafat se paró enfrente de todos y dijo: no sé qué hacer. No tenemos recursos para enfrentar esta amenaza. Dios, volteamos a ti los ojos. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Esta es la oración de una persona humilde. Te he dicho que Dios es el que abre caminos en donde no los hay. Tú puedes en medio de la amenaza tú decirle: Señor, abre camino para mí. Señor, en medio de estos tiempos abre camino. Señor, no hay trabajos, parece que no hay trabajo por ningún lado. Señor, ábreme un camino bueno, un camino extraordinario para mí y para mi familia. No nos dejes, Señor. La pandemia es demasiado grande, ha durado más tiempo del que se pensaba que iba a durar. La crisis financiera ha sido más profunda de la que se pensaba que iba a ser. Se ha perdido la quinta parte de la riqueza del país. Hay desempleo terrible, Señor. No sé qué hacer. No tengo fuerzas contra esto. Señor, ayúdame. Yo creo que tú puedes levantar tu voz al Señor y pedir como Josafat pidió, humillándose delante de Dios. Mira bien que un padre de familia está dando un gran ejemplo a sus hijos cuando delante de Dios dice: Señor, no sé qué hacer. Señor, no tengo fuerzas. Señor, no puedo. Necesito que tú me ayudes. Sus hijos van a aprender algo. Josafat aprendió de su padre Asa, aprendió a que tenía que buscar una alianza estratégica y le salió muy mal. Fue una muy mala enseñanza la que él recibió. Debido a la enseñanza de su padre, aunque era un buen hombre, aunque buscaba a Dios, cometió un error y ese error trascendió en su hijo Josafat. No cometas estos errores. Mira bien que padres, que nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, no con las palabras. Tú puedes decirles muchas cosas, pero el ejemplo es lo que ellos van a ver. Si ellos te ven depender de Dios, orar a Dios, clamar a Dios y decirle: Señor, necesitamos de ti, eso es lo que ellos van a hacer cuando sean grandes, en vez de estar buscando salidas por aquí, por allá, haciendo maromas financieras, haciendo maromas en el trabajo, haciendo tranzas, haciendo negocios incorrectos, aliándose con personas equivocadas. No lo hagas, clama a Dios como lo hizo Josafat. Mira lo que sucedió. Verso 13, sigue leyendo conmigo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres, sus niños. Ellos estaban aprendiendo de un rey cómo se humilla delante de Dios. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: escucha, Judá y todos los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, escucha. Dios dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios. Escucha bien, mira bien en estos tiempos. El Señor te dice, no temas, no te amedrentes delante de este problema inmenso que hay en el mundo y en nuestra nación. Delante de este gobierno que quiere adoctrinar a tus hijos, que quiere meter cosas terribles a nuestro país. No te amedrentes, no temas, porque no es tu guerra, es de Dios. Es de Dios la guerra. Wow, Señor, qué impresionante palabra. Yo recibo esta palabra, Señor. No es mía la guerra, es tuya. Así es que no voy a atemorizarme, porque esta guerra es tuya. Verso 16 dice: mañana ustedes descenderán con ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los van a encontrar junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleen ustedes. Ustedes no van a pelear. Párense, estén quietos y contemplen la salvación de Jehová con ustedes. Escucha bien lo que Dios dice. Estate quieto, espera en mí, espera que yo opere, espera a que yo actúe. Estén tranquilos. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan en la mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Venía la amenaza, tenían a un ejército numerosísimo, lo superaba en armamento, lo superaba en número, lo superaba en todo. No tenían fuerzas contra ellos, la caída era inminente, ser muertos era inminente. Al día siguiente era el día de la guerra, y el pueblo de Dios lo que hacía era fiesta. Y el pueblo de Dios lo que hacía era alabar a Dios. Y el pueblo de Dios lo que hacían era alegrarse. Estaban riendo, estaban alabando al Señor. Ellos creían la palabra que Dios les había dado, y por tanto estaban festejando antes de tiempo. Yo no sé si tú puedas festejar hoy día que el Señor te está diciendo que de Él es la guerra, y que no te preocupes porque Él está a cargo, porque Él te va a defender, porque Él te va a sustentar, porque nada te va a faltar durante todo este tiempo. Así es que anímate, alégrate, haz fiesta en tu casa, alaba al Señor, porque vienen tiempos buenos. Dios va a estar contigo, y tú vas a ver a tus enemigos que van a caer delante de ti. El Señor te dice: no hagas alianzas locas, no te muevas locamente, deja tus pensamientos tontos, deja tus pensamientos allí de romper tu matrimonio, de acabar con la familia, deja tus pensamientos obstinados y ven a Dios, hazle caso al Señor, te está diciendo Él. No es tuya la guerra, es de Dios. Ay, pero Señor, mira las cosas como están. No es tuya la guerra, es mía, te está diciendo el Señor. Así es que Él peleará contra los enemigos de tu familia, contra los enemigos de tu matrimonio, contra los enemigos de tus hijos. Él peleará contra los enemigos tuyos que se han levantado en el trabajo. Él peleará contra los enemigos de esta nación. Él va a pelear porque es suya la guerra, nos está diciendo el Señor. Así es que anímate, haz fiesta ahí en tu casa, porque Dios viene a pelear nuestra batalla. Esta batalla Dios la va a pelear. Ahora bien, segundo de Crónicas 20:20. Pon mucha atención. ¿Por qué te digo que pongas mucha atención? Porque este es el 2020. Estamos en el año 2020. Y este es el versículo 20:20. Esta palabra es para este año. Esta palabra es para nosotros, para este año. Recíbela, escúchala, métela en tu corazón. 2020. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat,
estando en pie, dijo: escúchenme, Judá y moradores de Jerusalén, crean a Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Escucha bien la palabra que Dios tiene para ti, la palabra para este año. Esta es una palabra para este año. Créele a Dios en lo que Él te está diciendo y estarás seguro. Cree a sus profetas, cree lo que te están hablando, lo que te están indicando. Créele a sus profetas, cree la palabra que está saliendo del profeta que te está hablando y serás prosperado. Escúchalo bien, lo voy a volver a hablar. 2020, este es el mensaje para el 2020. Escúchame, Alcance Izcalli, escúchenme los que están escuchando esta reunión. Cree en Jehová tu Dios y estarás seguro. Cree en sus profetas y serán prosperados. Aleluya. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y a otros que alabasen, vestidos con sus ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y empezaron a cantar: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar estos cantos de alabanza, Dios empezó a actuar. Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Seir las mismas emboscadas que ellos habían puesto contra Judá, y se mataron los unos con los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pero ninguno había escapado. Esto es lo que nosotros vamos a ver en nuestro país. No es nuestra la guerra, es del Señor. Y lo que yo voy a ver en mis países es que se van a pelear unos con nosotros y van a acabar entre ellos, se van a destazar entre ellos. No es nuestra la guerra, es de Dios. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días tuvieron que estar recogiendo el botín, porque era muchísimo, era bastante, era abundante. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Yo quiero decirte que esto es lo que va a venir en este año 2020. Si tú le crees a Dios, créele a Dios y estarás seguro. Créele a sus profetas y serás prosperado. Mira bien que viene grande abundancia para ti. Viene riqueza, viene abundancia que vas a tener que dedicarle tiempo para poderla contar, para poderla recoger. Va a ser tan grande que ni te la imaginas. El Señor va a cambiar la amenaza por bendición. El Señor va a cambiar la escasez por abundancia. Eso es lo que yo puedo ver que Dios hace cuando tú dependes de Él, cuando tú te humillas delante de Él, cuando tú lo buscas a Él y abandonas tus locas ideas. Así es que dice que 3 días se tardaron en recoger todas las riquezas que Dios les había llamado. Y bendijeron ahí al Señor, y por esto llamaron a aquel paraje el Valle de Beraca. Esto es el Valle de la Bendición. Yo te profetizo que si tú dependes de Dios, que si tú buscas a Dios, que si tú pides ayuda a Dios, que si tú levantas tus ojos a Dios, tu casa se va a convertir en un valle de Beraca. Si hoy día ustedes están padeciendo, si hoy día no hay trabajo, si hoy día no están encontrando soluciones, Dios va a abrir un camino para ustedes. Dios es el que abre camino y pronto lo va a sacar a la luz. No va a sacar a luz tus pecados, no va a sacar a luz los pecados de tu esposo ni de tus hijos, no va a sacar a la luz el mal para avergonzar a las personas. Él va a sacar a la luz el nuevo camino que tiene preparado para ti, para que
tu casa se convierta en un valle de Beraka, si tú lo puedes creer. A lo mejor tú estás empecinado y dices: no, yo no voy a hacer lo que dice Dios, yo voy a hacer lo que a mí me dicta mi corazón. Entonces lo que tú vas a tener es el mismo destino de Acab, será tu destino en vez de un valle de Beraka. Y todo Judá y Jerusalén, estoy leyendo el verso 27, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas. A ver, vénganse los músicos. Aquí no tenemos ni salterios, ni arpas, ni trompetas, pero sí tenemos piano, tenemos bajo, tenemos guitarra, tenemos voces. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¡Oh Dios! Dios va a pelear contra mis enemigos. Tú, Padre, vas a pelear en contra de los que se han levantado en contra de esta nación, en contra de México. Tú vas a pelear a favor de nosotros. Nos vas a dar protección, nos vas a dar prosperidad, nos vas a bendecir. Alcance Iscali, sé bendecido por el Señor en el nombre de Jesús. Sé bendecido, Alcance Iscali. El pavor de Dios va a caer sobre todos tus enemigos, Alcance Iscali, contra todos los que quieren tu mal. Tu casa será convertida en un valle de Beraka. Y el reino de Josafat tuvo paz. Lo que él estaba buscando era tener paz. Buscó una alianza estratégica que en vez de paz casi le causa la muerte. Una alianza estratégica que provocó que su hijo se perdiera, que provocó que su reino perdiera el esplendor. Pero después de haber hecho lo correcto, dice la palabra, él tuvo paz, su reino tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Esto es lo que pasa cuando tú dependes de Dios. Esto es cuando pasa cuando tú pones tu confianza en Dios. Esto pasa cuando tú quedas quieto y esperas la bendición de Dios. Cuando tú le crees a Dios que Él es fiel, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando tú crees que su fidelidad es para siempre, entonces tú verás la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Así es que escucha bien la palabra para este 2020. Escucha bien en este año 2020. Escúchame, Alcance Iscali, escúchenme, moradores de Cuautitlán Izcalli. Créanle al Señor vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Aleluya. 4 cosas sucedieron. Dios peleó a su favor. Sus enemigos fueron derrotados. Tuvieron bendición y prosperidad. Tuvieron paz por todas partes. Wow, Padre, vamos a alabar al Señor. Y dilo conmigo ahí: Señor, yo desecho el consejo de todas las personas que han venido a decirme cosas. Yo desecho mis propios pensamientos, Dios. Yo pido perdón por alianzas incorrectas. Yo alabo tu nombre, Dios. Dios va a abrir un camino para mí. Dios está abriendo camino ahora. Dios está peleando a favor tuyo. Cuando tú estés alabando a Dios, Dios estará peleando a tu favor. Aleluya. Alaba ahora, alaba ahora. Y la oscuridad da un paso adelante. No tengas temor. Corre a lugares abiertos. Gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Gracia te espera. Su espíritu está aquí. Eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí. Eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor.
Dios pelea contra todos tus enemigos ahora. Dile: Señor, yo confío plenamente en ti. Yo me abandono en ti. Yo esperaré en ti. Estaré quieto para ver, Señor, cómo peleas a favor de mí. Cómo, Señor, todos los espíritus que han querido hacerme daño salen huyendo delante de ti, Dios. Oh, Padre, tú eres mi Dios cuando todo está bien, pero tú eres mi Dios cuando todo está mal también. Tú eres mi Dios que me sacas del conflicto. Tú eres el Dios que me llevas a delicados pastos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que me guarda. Oh sí, Dios, tú estás conmigo. Yo no recurro a ninguna persona, no recurro a ningún lado. Yo recurro a ti, Dios. Recurre ahora a Él. Levanta tu oración a Él. Levanta tu oración ahora mismo al Señor. Una oración como la de Josafat, una oración de humildad. Si tú has aprendido de estas historias que te he hablado, de estas 3 conferencias, levanta tu oración a Dios y pide ayuda. Él está listo para ayudarte. Él está listo para abrir camino donde no hay camino. De Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Declara fuerte. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Una vez más, en el nombre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús se completará. Su espíritu está, eres libre, eres libre. Su espíritu está, eres libre, eres libre. Las sombras hablarán en su temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está, eres libre, eres corremos a jugar. Corra en lugares abiertos. Gracia me espera, me espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera. Corre, corre a lugares abiertos. Gracia te espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera. Leo algunos de los mensajes que ustedes están poniendo aquí. Dice Rebeca: totalmente dependiente de ti, Jesús. Amén. Dice Keta: tú eres mi Dios todopoderoso. Ale, mi esposita preciosa, dice: mi alianza es contigo, Espíritu Santo. Sol dice: por 2, yo digo por 3. Yo confío plenamente en ti, Señor. No es mía la batalla, dice Pilar. Yes, tú estás conmigo, Dios, dice Cande. Yo descanso en ti, mi Dios, dice Elizabeth. Mi socorro viene de mi Dios, dice Ale. Renata dice: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Goyita dice: Señor, yo confío plenamente en ti. Rebeca dice: oh my God, qué palabra propicia para tu pueblo, para que sabe esperar en ti y que se ha apartado de alianzas de maldad, de alianzas de mentira. Nos aliamos a ti, Señor, a ti me aferro.
y mi familia se aferra a ti, porque eso han visto en mí. Nada nos ha apartado de ti y nunca habrá algo que nos aparte de ti, dice ella. Wow, gracias Dios. Tú peleas nuestras batallas, dice Cande. Creo en Jehová y estaré segura, yo y mi familia, dice Pilar. Hilda dice: yo espero en ti, Padre, porque sé que tu fidelidad es para siempre. Yo creo a tus profetas y desecho mis propios pensamientos. Reinita dice: creo en ti, mi Dios eterno, te temeré, alabo a Jehová, el Dios de Israel. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Creemos a tus profetas y seremos más que prosperados, dice Ale. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Recibe esta palabra, es para el 2020. La palabra reservó, esta palabra está escrita en la Biblia, está reservada justamente para el 2020. Es el capítulo 20, es el versículo 20. 2020. Recibe esa palabra. Esa palabra te va a sacar con bien de este año. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios. Nos despedimos. Yo me vengo para acá para despedirme de todos ustedes. Nos despedimos. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una noche preciosa. Cenen muy rico. Está lloviendo abundantemente. Son lluvias de bendición. Así es que recibe más bendición, recibe más bendición, recibe más bendición, recibe más bendición. Ya me dijeron que me junte, que la sana distancia no, que no sé qué, que me junte para acá. Así es que recibe ahora, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye bye.